Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas y los militantes sindicales y sociales. Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Bueno, muy buenos días. Aquí comenzamos un programa más del Popular en Radio. Hoy viernes, aquí estamos con el Popular en la mesa. Buenos días, Juan. Buenos días, Pavo. ¿Cómo andan? Muy buen mediodía para todos, todas, todes. Acá un nuevo viernes, contenta de estar al aire en la Fénix. ¿Cómo andas, Landaco? Muy bien, nuevamente. Bueno, un día que no hace ni mucha... Está medio pesado afuera, ¿no? No sé, a la hora que entramos acá. Sí, no, pero igual cuando bastante. vinimos estaba medio pesado. Bueno, hoy número del diario 623, 10 de marzo del 2023. Increíble, sí. Justo ahí estamos con 23. La verdad que una tapa esplendorosa, por decir, no sé cuál sería el nombre. Resultados de la lucha. Sí, la verdad que creo que voy a repetir algo que en algún momento lo escuché, una marea humana, pero realmente era una marea humana. Coparon todo lo que tiene que ver 18, creo que he escuchado, porque obviamente no tenía las condiciones de recorrer toda la marcha, pero se escuchaba que habían llegado los primeros a la explanada de la universidad y venía la marcha por allá, no sé por dónde, creo que estaba saliendo, no quiero exagerar, de la Plaza Independencia, pero sí fue, bueno, a ver, no importa lo que uno diga, las fotos también en este caso te paralizan, sí. ¿No? Para mí ya no es una marcha lo que ocurre en 18 de julio, sino una enorme toma y concentración, y la marcha es antes, cuando venimos todas desde todos los puntos, porque... Por ejemplo, en mi caso, que estaba en la parte de atrás de la marcha, avanzamos durante 3 horas, media hora, y en determinado momento empezamos a asumir que efectivamente no había hacia dónde ir de la cantidad de personas y mujeres que habían allí en la movilización, y empezamos a agitar en el lugar en donde estábamos, que me parece que es eso lo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, lo vamos aprendiendo en la medida que este es el tercer año que pasa esto, de este nivel de multitud gigantesca, así que nada, buenísimo. Bueno, nuestra editorial va sobre eso, así que capaz que después... Y bueno, el titular es comentamos. Miles Rebeldes y Unidas, ¿no? Miles Rebeldes y Unidas. Si les parece, vamos a la editorial. Perfecto. Y luego lo que nos quede, también tenemos la columna de nuestro secretario Juan Castillo. Miles Rebeldes y Unidas. Hay 3 aspectos centrales de la multitud y destacar de este 8M: la enorme magnitud de la movilización, la unidad en que se logró realizar y el carácter popular de los reclamos planteados. La magnitud que alcanza la lucha social siempre es relevante, y hay determinados niveles de masividad que implican un cambio en calidad. La marcha en Montevideo fue enorme,
se extendió desde la Plaza del Entrevero hasta la Universidad, cientos de miles, una marcha que se construye a sí misma con oleadas que se integran en el camino, que van ensanchando el enorme río de compromiso y rebeldía. Las propias convocadas le llaman la marea violeta. Es una forma bien gráfica de definirla, tiene mucho de marea. Hubo cientos de actividades preparatorias en los barrios de Montevideo y en ciudades y localidades del interior del país y más de 40 movilizaciones en los 19 departamentos. El 8M es uno de los días de mayor movilización en Uruguay y eso es mucho decir. Además, esa magnitud tiene el gran mérito de la permanencia. El 8M es una fecha de una enorme densidad histórica, popular, es una fecha poderosa. Desde hace más de 100 años conmemora, reivindica la lucha heroica de las mujeres trabajadoras, de las obreras por sus derechos. Obreras que en Estados Unidos fueron reprimidas y asesinadas. Tuvo a lo largo de más de un siglo distintos momentos. A partir de 2015, en el mundo entero, arropa por millones de mujeres y por la lucha feminista y popular, la fecha se tornó nuevamente masiva, volvió a su escenario natural, las calles. Y eso no solo no ha disminuido, se ha sostenido y acrecentado. Hay que magnificar en toda su importancia un fenómeno social de expresión de masas como este en el mundo entero y en Uruguay. El segundo elemento, que obviamente es condición necesaria para que se cumpla el primero, es la realización unitaria de la marcha. Hubo muchas consignas, casi tantas como manifestantes, distintas maneras de organizarse y participar, desde las multitudes, de las múltiples formas que asumen los feminismos, las organizaciones sociales y populares y hasta la manera individual. Pero toda esa diversidad, que también hace a la masividad del movimiento, se expresó en unidad, en una sola marcha, leyendo juntas sus proclamas. ¿Qué hubo de diferencias? Claro, es imposible que no las haya en una movilización de esta magnitud y calado social, pero las organizaciones feministas de mujeres, sindicales y sociales lograron que la nota predominante fuera la unidad. Esto no es común ni en nuestro continente ni en el mundo. Por eso hay que resaltarlo, valorarlo y cuidarlo. El tercer elemento que destacamos es el carácter popular de los reclamos. Lucha feminista contra el hambre y la opresión, decía la consigna que presidió la marcha. El PIT-CNT, que se sumó a la convocatoria mundial del paro de mujeres, le aportó desde la militancia de las mujeres trabajadoras su perspectiva, feminismo de clase, antirracista y anticapitalista. La enorme marcha en Montevideo fue encabezada por las mujeres que sostienen con su esfuerzo y dignidad las ollas populares. La coincidencia de todas las organizaciones feministas, de mujeres, sociales, colectivos y coordinaciones para que esto fuera así, es toda una señal del compromiso y de la sensibilidad de las mujeres uruguayas. Es un mensaje claro, ninguna bandera se baja, ninguna reivindicación se subestima, pero este año entendieron necesario resaltar el compromiso con una de las caras más dramáticas de la desigualdad en Uruguay, el hambre. El hambre que golpea especialmente a las mujeres, las niñas y los niños, el hambre y la pobreza, compañeras inseparables provocadas por la desigualdad, la exclusión social y la explotación. Además, quisieron todas expresar su solidaridad con las mujeres que sostienen las ollas populares, atacadas y perseguidas por el gobierno y las clases dominantes. La confluencia de estos tres factores hace más poderosas a una fecha que ya lo es. Los feminismos, el movimiento de mujeres, la inserción más amplia de las mujeres en la lucha y organizaciones populares tiene muchas reivindicaciones, distintos énfasis, distintas referencias de donde construyen su identidad. Las une el rechazo común a las prácticas históricas de opresión y exclusión, la violencia machista con su expresión más dramática y brutal, los femicidios. Pero también, como lo volvió a demostrar este 8M en Uruguay, hay una identidad común, compleja, contradictoria, pero clara,
que incorpora las demandas por la igualdad en el salario, en la representación social y política, el reclamo de que se les reconozca el enorme esfuerzo de trabajo no remunerado en el hogar y en la sociedad, la defensa de la naturaleza. Ellas expresaron sus reclamos en las proclamas leídas, en la plataforma 8M y en la Coordinadora de Feminismos, en la conferencia de prensa de la Secretaría de Género del PIT-CNT, en las miles de pintadas y pancartas y hasta en los cuerpos. En este punto se hace necesario reiterar conceptos ya expresados que mantienen vigencia porque las operaciones contra el 8M, los feminismos y la lucha de las mujeres se mantienen. Decíamos hace 2 años que el poder, que tiene en el patriarcado y la violencia machista un reducto que durante centurias fue central en la instrumentación, naturalización y sostenimiento de sus privilegios, ha desatado y mantiene una campaña de estigmatización y desprestigio contra los feminismos. Una expresión de ellos es el invento de la llamada ideología de género. Esa campaña, que es tan añeja como el patriarcado y el machismo, tienen siempre un caballito de batalla: la denuncia de la politización del movimiento. Según estas encendidas y ofendidas diatribas, el movimiento de mujeres no debe radicalizarse y debe ser puro, sin la contaminación de la política. Una vez más, voceras de la derecha y de las clases dominantes salieron a denunciar la polarización de la marcha y a decir que no iban porque no se sienten representadas. Cientos de miles de mujeres que se movilizaron en todo el país dieron la mejor respuesta a esa tragicomedia denunciada de falta de representatividad de la marcha. Igualmente es necesario responder con orgullo. El 8M es un día político, lo fue siempre y lo será en el futuro. Es un día de cuestionamientos del poder en sus diversas formas y de denunciar de la violencia machista, de los femicidios, de los cuidados que se recargan sobre las mujeres y no son remunerados, de la injusticia de las mujeres cobren menos salarios por el mismo trabajo, del acoso, de la discriminación. Eso es político, claramente lo es. Y por supuesto que también tiene un contenido de clase, vale decir, tiene un contenido de clase la reivindicación de un feminismo comprometido contra la explotación, contra todas las opresiones, contra la desigualdad, y también tiene un contenido de clase opuesto las manifestaciones que cuestionan ese compromiso. La lucha de las mujeres ha hecho mejor a la humanidad y lo está haciendo ahora. La conquista de derechos de las mujeres nos hace más libres a todos los seres humanos. Hace más de 100 años, un lejano 8 de marzo, las obreras textiles en Estados Unidos fueron con mucha dignidad a la huelga. Su reclamo era por igual trabajo, igual salario, pero también por el derecho de los niños y niñas superexplotadas, y ya hace más de un siglo se sumaban a la lucha general de su clase y de la humanidad. Exigían las 8 horas para todas y todos los trabajadores. Unos años después, en la Rusia zarista, las obreras lucharon, heroicas, por la paz, por el pan y por la libertad, para ellas y para todos, también en esta fecha y en homenaje a sus hermanas de clase de Estados Unidos. Luego adquirió enorme relevancia en las luchas del feminismo y del movimiento de mujeres el reclamo por el voto femenino. Enfrentando la represión y la incomprensión, lucharon contra su exclusión de los derechos ciudadanos. Al hacerlo, ensancharon el concepto restrictivo de democracia de las clases dominantes, que las dejaba afuera. Pero lejos de aislarse, encabezaron la lucha más amplia por el sufragio universal para que también votaran los pobres y los negros. El 8M, como fecha histórica y como expresión de la lucha feminista y del movimiento de mujeres, siempre ha sido político y lo seguirá siendo. La lucha feminista, como todas las luchas populares, adquiere más impacto transformador y también más densidad social cuando lo hace desde una mirada integradora de la lucha general de la humanidad por su emancipación. Por eso, este 8M, día de lucha, día de reivindicaciones políticas y de clase, claro que sí, mostró la madurez del movimiento al colocar en el centro
al hambre y la pobreza y la denuncia de una reforma jubilatoria que es un retroceso, porque generará más desigualdad para las mujeres. Una gran movilización con un enorme impacto. Hay que lograr que se sienta, que perdure. 8M, miles, rebeldes y unidas. Muy bien. Y teníamos el editorial. Bien. Está bueno porque me pareció cuando la leí que dimensiona un poco lo que pasó, ¿no? Porque realmente me parece que hay que ponerle como pienso para tratar de explicar esta enorme movilización que logran las mujeres con sus diferencias o con sus maneras también de generar esa movilización, ¿no? Sí, y la verdad que también hay que resaltar la gran movilización en Montevideo, pero hubo también movilizaciones prácticamente en todos los departamentos, en todos, prácticamente en las capitales y en el caso de Canelones también en varios lugares, varios puntos. Digo porque tiene que ver también resaltar que creo que no quedó nadie sin movilizarse, ¿no? Sin hacer ese reclamo. Sí, tal cual. Que no es menor, digo, porque de repente cuando hablamos de las desigualdades, también hablamos de las desigualdades del interior, cuando nosotros decimos el interior y muchos dicen el interior del interior, ¿tá? Porque también en el interior está el otro interior. Y lo que cuesta también movilizarse, a veces no es lo que cuesta movilizarse, sino reclamar o tratar de poner arriba de la mesa sus derechos, ¿tá? Porque ahí son poquitos. Y obviamente que siguen siendo, bueno, está más que claro que este gobierno, en sus 3 años de que cumplió este 1 de marzo, hay persecución permanente a la vista de todos. Acordemos qué pasó con los maestros de San José, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginémonos nosotros lo que pasa en el interior, que ni nos enteramos, ¿no? Porque no es visible, justamente. ¿Quién le va a reclamar al patrón o a la patrona que, no sé, que te deje libre para ir a plantear o ir a marchar? Te deja libre, pero para ser libre. También me parece como muy revelador esto de las mujeres tipo Argimón, ¿no? Que manifestaban que no se sentían, las mujeres que no se sintieron representadas ayer por esta movilización, claramente están completamente por fuera de lo que es la amplitud y de la mayoría, o sea, no se representan con las mayorías de las mujeres uruguayas, porque una movilización de este nivel, con esta cantidad de personas, que además tiene un carácter nacional y que en todo el país tuvo una proporción muy importante de participación en función de la población que tiene cada departamento, lo que muestran estas mujeres que pertenecen a la clase dominante es que efectivamente pertenecen a la clase dominante. Que acá hay una cuestión de clase y que definitivamente cuando tienen el poder o la capacidad de gobernar o la capacidad de legislar, no van a legislar para la mayoría de las mujeres porque no se sienten representadas por la mayoría de las mujeres, ¿no? Sí, me llamó la atención. Claro ejemplo. Me llamó la atención también justamente creo que es la presidenta de la Comisión de la Mujer, Botero, que no me acuerdo el nombre, pero también haciéndole que la consigna que tenían era un relato en una realidad que en este país no hay hambre. Digo, la verdad que no sé dónde vive, capaz que vive en el mismo país que vive el presidente de la República, en el país de Alicia, en el país de la negación de las maravillas. Sí. No sé dónde vive esta señora, digo, porque la marcha encabezado justamente por la coordinadora de ollas populares. Sí. Capaz que lo hacen de hobby, supongo que cocinan, no sé, porque sí. Sí. ¿Qué les parece? Después seguimos comentando, pues se nos van los minutos. Vamos a nuestra columna del secretario del Partido Comunista, Juan Castillo. Bien. Compañeras, compañeros, amigos de la columna del Popular, todavía estamos con un entusiasmo a flor de piel de lo que está haciendo, lo que ha significado estas enormes movilizaciones en todo el territorio, también en todo el mundo, pero hablemos de lo que más cercano a nosotros tengamos, de lo que estemos, a las movilizaciones por el 8 de marzo al Día Internacional de la Mujer luchadora, de la mujer obrera, cooperativista, de la mujer comprometida, de la militante, de nuestras compañeras, de nuestros compañeros, de las madres, bueno, de todas las mujeres en esa capacidad que han tenido las organizaciones sociales, la organización sindical y los movimientos feministas de ir trabajando sobre la base de la unidad. Tanto es así que esta consigna principal ha sido unidas
para ser iguales, ese trabajo que tenemos por delante todavía y que nos invita a formar parte de la necesidad de construir una sociedad distinta, con otros valores, sobre otras bases, y no la de la explotación, como se viene haciendo desde los gobiernos de derecha y las clases dominantes en el mundo. Por eso, nosotros queremos saludar el reconocimiento y lo que ha sido esta enorme manifestación a escala planetaria, esta movilización a la que se han sumado nuestras compañeras y nuestros militantes en todo el territorio, nos está dando mucho desafío, mucho trabajo, muchas señales de por dónde pasa un proceso de construcción de unidad y la defensa de los valores, de nuestro derecho. Porque nos enseña a ser mejor militante, porque nos enseña a ser mejores compañeros a los demás, porque nos enseña a comprometernos en cómo valoramos nosotros el papel de la mujer, el papel de la madre, el papel de la trabajadora, para luchar todavía con más ahínco contra las injusticias sociales, porque en nuestro país esa pobreza y esa miseria que denunciamos constantemente tiene rostro de mujer, y tiene rostro de mujer y de niña y de adolescente, y tiene rostro de mujer pobre y del interior del país. Para que estas cosas no ocurran más, ni formen parte de un informativo, para que no se estén marchando solamente en contra de los femicidios y para que la bandera de la igualdad sea una constante, es un gran esfuerzo, un gran compromiso que saludamos y reivindicamos el papel de la movilización de este 8 de marzo. Y junto con eso, compañeras y compañeros, nuestra alegría al tiempo de la emoción de otra señal, de otra gran enseñanza que han protagonizado en este caso lo que fue el fallo de la justicia en estas horas en Canelones con el juicio de los vagones, de aquellos jóvenes, de aquellos militantes torturados, presos, que estuvieron por varios años pagando esa consecuencia y que se animaron a denunciar, que se enfrentaron a la justicia, que fue uno de los primeros juicios públicos en donde se estaban confrontando directamente con el carcelero y con el torturador, y que la justicia ha dado con 9 años de prisión ahora por esta causa. En varios compañeros y compañeras en que hemos estado la posibilidad de participar, en el compañero Abel, con la compañera Graciela, pero en doña Blanca y en Ricardo, que nos han dado su testimonio, una demostración de afecto y una gran enseñanza que nos han dicho que acá no hay que aflojar, que acá hay que tener los principios siempre bien firmes y saber que la justicia tarda, pero va a llegar si es que nosotros nos respaldamos en lo mejor de nuestro pueblo, por ese mensaje que nos daban ellos mismos, que el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, muy bien, acá estábamos sacando cuenta porque justamente estábamos comentando que hoy hace aniversario, fecha de nacimiento de Alfredo Zitarroz. Queríamos comentarlo con toda la audiencia. Sí, y otro tema también. La liberación, Paola, claro, hoy 10 de marzo también es un momento histórico porque se cumplen años de la liberación de los presos políticos, que comenzó el 10 de marzo y culminó el 14 de marzo. Muchos seguramente de quienes nos están escuchando fueron parte de ese momento histórico de la liberación de los compañeros y de las compañeras, así que salud por eso y salud y abrazo fuerte a todos los presos y expresas políticas. Sí, desde acá de los micrófonos les enviamos toda la solidaridad. Sin lugar a duda, que siguen en lucha y que justamente parte de la entrevista central tiene que ver también justamente con eso, y con un hecho emblemático que tiene que ver con que genera antecedentes también, después lo estaremos conversando. También hay algunas otras notas que no la queremos dejar pasar por alto, pero que tiene que ver solo casos titulares, caso Astesiano, graves revelaciones de la fiscal, audio de la fiscal Fossati, ponen en lupa sobre la propia investigación del presidente de la calle Pou, sigue minimizando la gravedad de los hechos. Exactamente, luego tenemos la resolución del Comité Central del Partido Comunista, la declaración política con un balance de los 3 años del gobierno de derecha y los ejes políticos inmediatos para organizar la lucha. Engaño fiscal, los anuncios impositivos del gobierno, análisis del economista Pablo de Rocha de los anuncios impositivos del gobierno, los verdaderos alcances, el impacto social, muy recomendado, van a entender con claridad de qué se trató ese anuncio de impositivo del presidente. Pensionistas a la viudez serán perjudicadas de inmediato.
la gente va a trabajar más y se va a jubilar con menos dinero. Sí, también tenemos una nota, las mujeres de las ollas al frente, una entrevista a 2 de las cientos de mujeres que han estado al frente de las ollas populares, Gabriela y Lourdes. Está bueno allí un poco expresada la experiencia y los aprendizajes de estas mujeres de barrios humildes que dieron el paso al frente y han sostenido y sostienen hasta el día de hoy, después de 3 años, a cientos y miles de uruguayos y uruguayas con un plato de comida y con mucho más que un plato de comida. Tenemos también la columna de Gastón Grisoni, ahí que se titula 13 de junio de 1968, Pacheco Areco incendió la pradera, Lesa y Sanguinetti, un solo corazón, el fin del vallismo, por allí son como los titulares. Sí, también van a encontrar la proclama del PIT-CNT y también la proclama de tejido feminista, las 2 proclamas para poder profundizar y tener como bien claro por dónde fueron las reivindicaciones, el pienso y las denuncias de los movimientos, de los distintos movimientos y organizaciones feministas. Sí, y después también tenemos la solidaridad con Palestina, una resolución del Partido Comunista del Uruguay. Si hay, se puede, es cortita. Sí, bien, dale. El Partido Comunista de Uruguay, PCU, reunido el fin de semana pasado, emitió una declaración de solidaridad con el pueblo palestino. Particular atención merece la situación en Palestina. En 2023 el gobierno de ultraderecha de Israel ha acentuado una política de ocupación ilegal de territorios, procurando la anexión definitiva de Cisjordania y Jerusalén y declarando que esta sería la solución definitiva del conflicto, el asesinato y la violación permanente, colectiva e individual de los derechos humanos. De la población palestina constituyen un verdadero genocidio que el Estado de Israel viene perpetrando contra el pueblo palestino. Así lo reconocen y denuncian los expertos de Naciones Unidas en distintos informes sobre la situación. Se hace necesaria la denuncia permanente de la misma y generar acciones de solidaridad con el pueblo palestino, como insistentemente reclama a la comunidad internacional la Autoridad Nacional Palestina, Comité Central del Partido Comunista del Uruguay. Bueno, muy bien, allí teníamos cortita, la pudimos leer toda, rapidito. Bueno, también avisarle a nuestros oyentes, a nuestros escuchas, que el Popular no solo lo tenemos en papel, sino lo puede ver en las redes sociales, ¿no? Sí, más tarde en el portal del Popular. Y mencionar nada más por arribita, ya nos estamos yendo, que el 5 de marzo se cumplieron 10 años de la partida de Hugo Chávez Frías y bueno, el comandante, y ahí también tenemos una notita recordándolo, y la contratapa, las miradas que interpelan, un análisis de Gonzalo Pereira en relación a lo que hablábamos de la movilización del otro día y bueno, y de todo lo que está allí involucrado. Sí, para solo la tapa de Chávez dice justamente sembrador de revolución. Claro, qué bueno, iniciador de un proceso muy importante para Latinoamérica que hasta hoy sigue impactando. Bueno, salud revolucionario, nos vamos a una pausa y volvemos con nuestro invitado central del día de hoy. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Muy bien, volvimos de la pausa. Vamos a escuchar 2 audios para darle pie al invitado central del día de hoy. Le quiero decir a todos los compañeros que esto lo logramos. Yo tengo otra frase: el pueblo unido jamás será vencido. Son ustedes todos el pueblo que nos apoyó, todos. Y esto que sentimos hoy, para todos aquellos compañeros que quedaron en el camino, por ellos, por nuestros padres, por nuestro hijo, por todo eso que luchamos, y vamos a seguir luchando, porque esto sigue. Es la búsqueda de los desaparecidos.
crimen elaborado por el derecho internacional. Es una sentencia que vamos a analizar de avanzada. De hecho, la imputación no es abuso de autoridad contra el detenido, sino tortura. Eso me parece sumamente relevante, sumamente importante, y una condena a 9 años de penitenciaria. Van a apelar naturalmente, así que habrá otra instancia en el Tribunal de Apelaciones en lo penal, pero este fallo es, en este sentido que digo, histórico. Y bueno, por allí teníamos dos audios que estábamos compartiendo, que uno es de Blanca Calero y el otro es del abogado del caso, Chargoña, que justamente hoy Chargoña no pudo estar en el Popular porque iba a estar en el programa de Crisol, que les mandamos saludos a crisoleros también. Muy bien. Si les parece, vamos a presentar al invitado del día de hoy, Carlitos Garola. ¿Cómo estás? Carlos Garola, que es director de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, que ya vamos a estar explicando un poquito sobre eso. Buenos días para todos, un gusto estar acá. Bueno, Carlos, el compañero Carlos, conversábamos, primero los audios que escuchamos al inicio, acá en esta mesa, incluso cuando se estaban escuchando, se hablaba de cómo aprietan el pecho, por lo que implica, por la importancia, por la relevancia, por el amor y por la lucha que se vive y que está implicado allí. Capaz que empezar un poquito como por ahí, por ese momento, y después ir avanzando y explicando por qué justamente es tan histórico, tan importante y tan relevante. Bueno, bien. En primer lugar, yo quisiera agradecer también a ustedes la presencia en todas las instancias, porque han estado presentes en la cobertura de todo este largo periplo, que bueno, ahora culminó con esta sentencia el 6 de marzo, pero quería agradecer la presencia de este medio de comunicación, el compromiso de estar cubriendo todas las alternativas, las idas y venidas, las marchas y las contramarchas, que recuerdo la presencia de ustedes en algunas instancias de pleno invierno, lloviznando con frío, con calor en las instancias posteriores, pero bueno, es importante destacar cuando un medio de comunicación está comprometido también con estas causas y bueno, y agradecerle también esa cobertura. Algunos medios más estuvieron, pero bueno, ustedes siempre estuvieron, y eso hay que destacarlo. Con respecto a lo que vos decías, la verdad que ese día, el día de la sentencia, fue un día removedor, porque en primer lugar, ver a todos los compañeros y las compañeras denunciantes de esta causa, a los 16 que comparecieron ante la justicia, en realidad eran 17, pero un querido compañero justamente que era de Sauce, falleció, y bueno, pero los 16, ver a esos compañeros cuando se dio esa sentencia, y los días y todas las jornadas anteriores, ¿no? De frío, de calor, de angustia, de remover las heridas de haber vivido todos esos padecimientos, de exponerse otra vez públicamente, y verlos allí con esa fuerza, con esa energía, con esa fuerza militante, que la verdad, con sus años además, la mayoría de ellos con algunas nanas de salud, es un hecho muy importante para la o sea, yo lo que veo ahí en todos esos compañeros y compañeras que comparecieron, y algunos que estaban allí acompañando, que también sufrieron otros padecimientos en otros lugares, veo una reserva ética y moral que es un patrimonio de este pueblo, que la verdad que invita a seguir la lucha, a reforzar, a plantearse nuevos desafíos. Recordemos que la sentencia está basada en hechos que ocurrieron hace 48 años, algunos de ellos. Y todo lo que eso significó, la verdad que es una instancia que los que la vivimos, bueno, algunos de ustedes estaban presentes allí, nos va a quedar grabada para siempre, porque esa emoción que, bueno, ahora yo escuchaba el audio de Blanca Calero, pero también de Ricardo, bueno, y tantos otros queridos y queridas compañeras de María Julia, bueno, ni que hablar, de Graciela González, de Sinola, de Oroño, de Millán, no quiero dejar de nombrar a nadie, pero de todos los compañeros que fueron, yo tuve la suerte además de presenciar varias de las instancias de que se iniciaron el 8 de diciembre, que fueron varias comparecencias de los compañeros, y fue un juicio, tiene varias características. Sí. Primero que fue el primer juicio oral y público, porque bueno, estaba dentro de lo que es el nuevo Código General de Proceso, que como bien decías vos, había aprobado en el año 2017. Sí. La denuncia se hace en el 2019. Para ser un poco breve en eso, cómo surge todo esto en realidad, la Secretaría de Derechos Humanos en su momento, que era
conducida, digamos, de alguna forma por la licenciada Valeria Rubino. La Intendencia de Canelones cuenta con una Secretaría de Derechos Humanos desde el primer gobierno de Yamandu Orsi, y ahora en este tramo, en este segundo gobierno de Orsi, se pasó a hacer una dirección de derechos humanos para darle una categoría un poco mayor. Se jerarquizó el espacio. Exacto. Y también decir que, bueno, que Canelones, de alguna forma, es la única intendencia que cuenta con una dirección de derechos humanos y que se ocupa especialmente de estos asuntos. Sí. Por un lado nos gratifica, pero también nos preocupa que en otras intendencias no ocurra, ¿no? Esto no nace de un repollo, en el sentido de que los gobiernos anteriores departamentales de Marcos Carámbula, el primer y segundo gobierno de Marcos Carámbula, inició un proceso de reconocimiento, de empezar a abordar estos temas, y bueno, me parece que eso es resaltable. Esto tiene que ver, como esto también es una visión que tiene que ver con la política, esta Secretaría de Derechos Humanos, que ahora es dirección, surge de un programa del Frente Amplio Departamental de Canelones. Las bases de Canelones propusieron en su programa de gobierno departamental la consideración de una Secretaría de Derechos Humanos, y así fue que el gobierno de Yamandu Orsi en su momento tomó esa decisión política de abordar este tema, y bueno, creó estas cuestiones institucionales. La Secretaría de Derechos Humanos en su momento, en el 2019, que era liderada por Valeria Rubino, haciendo un trabajo de investigación de todo lo que fue la represión, el terrorismo de Estado en el departamento, empieza a recabar una serie de testimonios de gente que había vivido todos estos episodios. Y bueno, la verdad que cuando toma una decisión, yo por eso decía ahora cuando ustedes leían la editorial referida a las mujeres, bueno, justamente fue Valeria Rubino, una mujer que tomó la decisión, valiente decisión, junto con las compañeras de Ágora, de presentarse ante la justicia, porque eran graves las denuncias que existían, y bueno, como cualquier funcionario público, que era en ese momento la licenciada Valeria Rubino, toma la decisión de presentar ante la Fiscalía Especializada esta denuncia. Lo que eso tiene un valor, porque también es un acto de valentía, inclusive para las compañeras víctimas de estos acontecimientos, que implicaba remover todo esto, muchas veces en el interior. Hoy hablabas tú del interior profundo y las características, los mismos, las víctimas conviven con los abusadores, con los represores, como en este caso. Recordemos que en principio eran 3 los acusados, 2 de ellos fallecieron, uno se quitó la vida y el otro falleció, y quedó solamente de Ferreira, que fue el que finalmente fue acusado en la sentencia, con el procesamiento de Ferreira. Por un lado, entonces, ¿qué vemos acá? Una cuestión de que un gobierno departamental, con una funcionaria a cargo de un área específica de derechos humanos, toma la decisión de presentar ante la Fiscalía. Eso desató toda una serie de idas y venidas, bueno, que ustedes saben, porque han informado permanentemente de esto y saben de qué estamos hablando, de marchas contra marchas, de que los acusados estuvieran detenidos en Domingo Arena, que después pasaran a la prisión domiciliaria, después estuvieron un tiempo ahí, después se prorrogó la prisión domiciliaria, después eso cesó, un juez archivó la causa, la Fiscalía la vuelve a tomar, y ahí, bueno, empieza todo un periplo que termina con el juicio oral y público, que digamos que está bueno porque está dentro de lo que es el Código del Proceso Penal nuevo, pero la verdad que no tuvo mucho de público porque, bueno, las instalaciones, ustedes que anduvieron por ahí, no permitían que la gente pudiera presenciarlo. Y lo importante que hubiera sido que esto fuera presenciado por mucha gente, porque esto tiene una cuestión educativa que tiene que ver con conocer la verdad de lo que pasó, de que se haga justicia y sobre todo de que no se vuelva a repetir este asunto. Y si la gente, igual, de todas formas, los audios de todo el proceso judicial están... la justicia tiene un sistema que lo graba. Ustedes como prensa pueden solicitarlo y tener, porque eso de alguna forma va a formar parte de un patrimonio, del acervo, del archivo oral y público que debiera existir para que la gente pueda acceder a lo que pasó allí. Yo tuve la suerte, porque bueno, de alguna forma representaba a la Intendencia de Canelones, con otros compañeros y otras compañeras, pero siempre tenían la prioridad a las víctimas que quisieran pasar a presenciar las instancias del juicio, y la verdad que hay que escuchar los testimonios en crudo ahí, y cómo se maneja la justicia y los argumentos que da,
Y bueno, todo ese proceso, la verdad que es muy educativo, y me parece que lamentablemente por la justicia no contar con recursos, según fue lo que dijo el juez en su momento, que no tenía condiciones para hacerlo en otro lugar. Bueno, la verdad que eso no permitió que mucha gente supiera cómo fue el desarrollo, que es muy importante también saberlo. Pero yo estoy hablando y no paro, y no sé si está perfecto. Sí. algo más o me voy por otro lado. Sí, capaz que explicar un poquito para quien por ahí no sabe, porque siempre puede haber alguien que no sabe. Estamos hablando de la causa del centro clandestino Los Vagones, que funcionó entre 1960 y mediados de los 70. Yo siempre menciono, cuando hablamos de esto, yo conocí esta causa a través de un compañero militante, Henry Martínez, que justamente falleció en la pandemia. Exacto. Lo recordábamos el otro día en la coordinadora, y en esto de la fortaleza que vos decías, como cuando él hacía todo este proceso, también de la resistencia que hubo del otro lado, ¿no? Hubo momentos muy, muy, muy complejos, y por lo tanto esto es un triunfo de la justicia contra la impunidad. Capaz que me parece interesante también esta cuestión de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Dirección de Derechos Humanos, porque además de esto que ha sido muy importante, también hay otros elementos. ¿Cómo impacta esta definición política que vos decías que era de las bases en el programa de la Intendencia, en otras cuestiones que han hecho allí en Canelones, ¿no? Es una recuperación para toda la ciudadanía, sitios de la memoria, libros, el impacto a nivel social allí en la comunidad de Canelones, ¿cómo lo podés explicar o transferir o trasladar? Tremenda pregunta, ¿no? Claro, porque... el tiempo para sintetizar eso, pero bueno, te agradezco la pregunta porque va un poco al nudo de la cuestión. Claro. Lo que vos decís es así. La Intendencia de Canelones desarrolla una serie de acciones por esa definición política que decías, que tiene que ver con el apoyo, en este caso, y como denunciante en la causa de los vagones, pero también, por ejemplo, en Canelones hay más de 80 espacios conmemorativos vinculados a la memoria reciente, que han sido generados de alguna forma desde el primer gobierno de Marcos, como yo decía, hasta este segundo de Yamandú, y sigue creciendo. Eso implica que hay en Canelones contamos con 2 circuitos de la memoria. Seguramente este año vamos a poder avanzar en algunos más, uno en Salinas y otro en Ciudad de la Costa. Implica que existan esos 80 espacios conmemorativos. Tenemos una página web que se llama Memorias de mi Pueblo, que lo invitamos a todas y los oyentes que puedan visitarla. Sí. Ahora estamos haciendo un relanzamiento en breve, porque vamos a hacerle una serie de mejoras y de aportes a esa página. Por ejemplo, en esa página pueden encontrar los 80 espacios conmemorativos vinculados a hechos de la memoria reciente, que están georreferenciados y ustedes pueden verlo. La Intendencia de Canelones colabora de forma concreta con las excavaciones que se llevan adelante en el Batallón 14, en búsqueda de restos desaparecidos, detenidos desaparecidos en el Batallón 14, en la Chacla de Pando, y ahora, bueno, sí, en la Chacla de Pando están ahora también, y en la Montañesa en su momento también. La Intendencia de Canelones también ha incorporado en el nomenclátor de las calles a muchas víctimas del terrorismo de Estado, compañeros y compañeros referentes políticos, sociales y sindicales que integran el patrimonio del nombre de las calles y avenidas de nuestro departamento. La Junta Departamental también ha participado y participa activamente como legislativo departamental en todas estas cuestiones. En fin, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el compromiso político de llevar adelante, de contribuir de alguna forma como gobierno departamental, si bien no es una competencia nuestra, pero bueno, cuando hay una decisión política de trabajar en estos temas, se logran resultados. Nosotros trabajamos, existe un mecanismo de participación en memoria reciente que está integrado ahora somos con casi 14, 15 organizaciones vinculadas a los derechos humanos que trabajan los temas de memoria reciente. Ahora lo integra, obviamente, pero hay muchos más y se siguen sumando de otras localidades del departamento, lo que permite seguir realizando una tarea de difusión de los derechos, de incorporar gente a esta lucha, ¿no? Todas las acciones que se desarrollan en torno al 20 de mayo, que es otra fecha emblemática, también es gracias a la militancia de las organizaciones sociales. La Intendencia lo que hace es acompañar ese proceso, dispone de recursos económicos y humanos para apoyar
a las organizaciones sociales, que siempre son en realidad las que llevan adelante esta lucha, son ellos, o sea, nosotros acompañamos. Que no es un tema menor también, apoyar económicamente y con infraestructura, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. Como vos decías, también apoyando algunas publicaciones, hemos apoyado también a varias publicaciones vinculadas al tema de la memoria. Bueno, ayer hicimos la presentación de un libro justo que habla de las infancias en la dictadura. Este año va a haber un ciclo que también estamos trabajando con la dirección de género vinculado a la película Delia, que ustedes la conocerán muy bien. Sí. Vamos a hacer un ciclo por todo el departamento con eso, con un conversatorio posterior, con un enfoque de género también en esta temática. Todo el padecimiento, lo que decían ustedes hoy en la editorial, de las mujeres, cómo padecieron todo esto, ¿no? Las que parieron en la cárcel, las que fueron madres de los hijos de los presos, las que estuvieron presas, las que les secuestraron los hijos, las que abusaron de sus hijos. O sea, las mujeres han sido protagonistas fundamentales de esta lucha. En cuanto al juicio en sí, creo que me preguntaste algo al inicio que después me derivé en esto, pero nos parece que es un hecho muy significativo y de alguna forma acá los protagonistas obviamente son los denunciantes, que se animaron también a poner su pellejo, porque una cosa es hablar y otra poner su propio pellejo a través de las palabras de lo que uno sostiene. Remover todo, ¿no? Exacto, remover eso, que significó todo un esfuerzo. Igual hay que ver a esos compañeros en acción, apoyados algunos en un bastón y con el puño levantado, y la verdad que uno a veces que se queja de una cosa o de otra, o las dificultades que uno tiene para hacer algunas cosas, y decir, no, la dignidad. La dignidad. Y también esa frase de que yo todo este episodio lo resumiría, bueno, tarda pero llega, ¿no? La justicia tarda pero llega. Bueno, yo me hacía justamente hincapié en la nota que sale con respecto a eso en el Popular, en la página 10. Creo que está reflejada y comparto totalmente. Dice, la verdad camina descalza, pero siempre te alcanza. Porque si bien es cierto lo de la justicia, yo realmente tengo como en duda o subrayo si realmente se hace justicia. Digo, ¿por qué? Porque bueno, hay circunstancias de los tiempos que de repente debería esto haber pasado mucho antes para que realmente los responsables de estas acciones, o los responsables hay muchísimos, pero por lo que estaban ahí candentes, que en definitiva el proceso es uno. Y también con los hechos aberrantes de lo que han pasado en aquel momento de la tortura y todo eso, y posterior, porque también es como revivir nuevamente en este juicio, también al que quedó vivo, que le dieran el tiempo que le dan, la verdad, sinceramente, en lo personal, creo que no es justicia. Sinceramente, digo, por los daños que han causado durante todo este tiempo, ¿no? Digo, pero por eso digo, pero sí la verdad se hace camino, digo, se abre y hace camino. Y creo que tiene que ver un poco con esto, no quiero desviarnos porque centralmente tiene que ver con el tema de los vagones, la justicia, la nueva ley, el juicio público, que también con esas dificultades, que también aluden a que no se pudo hacer en condiciones para que sea realmente público la falta de apoyo y de dinero. Y vos marcabas recién, bueno, lo que hace la Intendencia o lo poco que hace es apoyar con infraestructura y dinero y lo que se puede. Bueno, si será bueno también que no se deja de hacer nada por falta de dinero. Entonces eso también es sumamente importante en lo que tiene que ver con apoyar a este tipo de causas. Pero vos decías hoy, con el tema de Canelones, yo creo que también genera un antecedente y un precedente, es lo que la justicia termina definiendo de la acusación, que es por tortura. Porque antes la denuncia, o por lo menos creo que, si no mal recuerdo, eran a premios físicos, que estaba caratulado, y hoy la sentencia es por tortura, que eso también genera un antecedente, creo que es el primero en lo que tiene que haber en un juicio público y acá en nuestro país, ¿no? Sí, es el primero en un juicio oral y público, pero no es el primero procesado por esa causa, no, porque sí. Creo que el primero fue en realidad el sobrino de Gregorio Álvarez, el primer procesado por el tema de las torturas. Pero es igual, es un tema que hay que analizar, como bien decías tú. Yo otra cosa que invitaría a los oyentes y a las oyentes es a leer la sentencia, porque la verdad que la sentencia son 84 páginas, pero la verdad que vale la pena ver todo lo que el juez incorpora en esa sentencia,
porque va haciendo todo un relato de cómo llega a la conclusión para hacer esa sentencia, que es cierto también lo que vos decís, la justicia es relativa, pero bueno, es un hecho significativo que, primero, que reconoce que hubo una violación de derechos humanos en un centro clandestino de detención. Recordemos que en el 75 esta operación que estuvo dirigida justamente contra el Partido Comunista, la mayoría de los denunciantes pertenecían en su momento al Partido Comunista o a la UJC o eran trabajadores sindicalizados por la operación Morgan y la operación Trabajo y todo eso que tuvo en todo este proceso, como el terrorismo de Estado tuvo distintas acciones contra distintas organizaciones políticas, así que fue con el MLN en su momento, contra la ROE, yo qué sé, contra distintos sectores y a nivel sindical y social, ni que hablar. Esto también hay que dejarlo claro, ¿no? Que esto reconoce que en el 75 hubo un centro de detención clandestino, que allí se cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos, y bueno, y ahora eso se reconoce por parte de la justicia, por más que ahora esto el acusado va a apelar, seguramente van a pedir rebaja de condena y prisión domiciliaria, que ya lo han hecho en otras ocasiones, o sea, pero más allá de eso, inclusive trasciende a Ferreira, porque esto es mucho más, tiene un símbolo, lo contaban los propios compañeros denunciantes y de ahora que esto iba más allá. En realidad yo hablaba con algunos compañeros y decía, ni siquiera nos importa Ferreira acá, claro. Lo importante es reconocer los hechos que pasaron, que sea la justicia laude sobre eso y cierra como una etapa y se abren otras cosas también. Carlitos, perdón. Sí. Sí. Perdón. No, pues nos queda poquito, pero como para hacer como un balance en cuanto a la justicia que se hizo también con el pueblo de Canelones o con el departamento, porque nadie desconocía la situación de las torturas realizadas allí en los vagones. Y me parece que también se hizo justicia y se vio el otro día, inclusive cuando la gente rodeaba a todos los compañeros y las compañeras que fueron eso fue torturados. impresionante durante todo el transcurso del juicio, porque ustedes que estuvieron presentes veían de este lado de la calle, enfrente al juzgado, donde se nucleaban todas las víctimas y los amigos y los compañeros, y del otro lado, que estaba el acusado, habían 3. Y de este lado era pueblo, y gente. Eso, como bien decís vos, también ese mensaje que hay hacia el pueblo de Canelones en particular, de justicia, es muy importante. Y para finalizar, que no quisiera dejar de decir que esto continúa en el sentido que el gobierno de Canelones también dispuso ahora, con el último fideicomiso que se aprobó en la Junta Departamental, destinó un dinero para poder avanzar en el primer museo a cielo abierto de un centro de detención clandestino, que va a ser el de los vagones. Entonces va a haber, ya están trabajando, ya están en la etapa de la licitación, los compañeros de Aura siguen buscando fondos, se presentaron algunos fondos concursables, pero bueno, va a haber una primera y una segunda etapa, que seguramente en breve, ese va a ser un museo que va a estar abierto a la comunidad para que pueda trasladarse por allí y ver todo lo que ocurrió. Y invitar tener en cuenta a los compañeros militantes de las bases del interior del país la posibilidad de incorporar en los próximos programas departamentales la creación de secretarías y direcciones de derechos humanos, porque me parece que, así como lo hizo en Canelones, seguramente va a impulsar muchísimo este trabajo de memoria y de justicia y de fin a la impunidad en todo el interior del país. Que le pidan consejos, que le pidan asesoramiento acá al director justamente de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Carlos Garó, la primera vez que estás acá con nosotros. La verdad que un gusto. Siempre se posponía la venida, pero por suerte se concretó. Y justamente con buenas noticias, con un atisbo de justicia, por lo menos. Eso está bueno. Bien. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces, nos escuchamos. El próximo viernes. Muy bien. Salud, gente.